Perdonen que me tardé, pero es que había olvidado ir a traer mi pachón, pero como hablo mucho, se me reseca la garganta. Bueno, para aquellos que ya pueden descargar el archivo que yo subí el día de hoy, hace unos minutos, de la plataforma, pueden descargar la teoría que vamos a ver. Solo déjenme ubicarla. Mejor voy a ir a cerrar archivos. Siempre pierdo los papeles. Vamos a ver. Descargas, no. No. Ay, no, no te trabes, compu. Sí se trabó, les cuento. Ahí está. Espero que... No sé, mi computadora ha estado trabándose últimamente. Listo, ahí está. Bueno, entonces vamos a dar inicio con un repaso de la contabilidad 1 para que nos empecemos a refrescar. ¿Qué aprendimos en contabilidad 1? Aprendimos conceptos básicos. El concepto de qué es contabilidad. Para empezar, lo definimos. No es una ciencia, es una técnica. ¿Por qué no es una ciencia? Porque no es de análisis, no es de deducción de hipótesis, sino es una práctica, es una técnica, es algo que hay que desarrollar. Por eso mismo hablamos de que contabilidad es una técnica. En este concepto que les muestro acá, es un concepto bastante completo, adicional a otros, que nos va a ayudar a nosotros a entender qué es la contabilidad. Sí les voy a pedir encarecidamente que prestemos atención a lo que estemos hablando acá, por si hay que hacer una participación. Los apuntes, pueden hacer algunos apuntes, pero esta teoría ya la tienen ustedes y son dueños ya de ellas. Entonces decimos que es una técnica, ¿verdad? Que se encarga de cuantificar, medir y analizar. O sea, estamos hablando que si vamos a ver números, valores, ¿verdad? Aquí sí se trata de valores, ¿verdad? Medición, principalmente cuando estamos hablando de la parte de los inventarios. Y analizar cuando estamos hablando principalmente en la elaboración de los estados financieros para presentar a las gerencias. Las operaciones y la realidad económica y financiera. O sea, son todas las actividades que hacemos en la empresa, que es lo que recaba la contabilidad, ¿no? Tanto económica como financiera, para ver una realidad. O sea, para ver cómo va la empresa, cómo va el negocio, si está funcionando, si estamos ganando. Porque la lógica es que si nosotros creamos un negocio, ya sea individual o sociedad, la finalidad de ello es ganar, ¿verdad? Tener utilidades, ganar dinero, ¿no? De las organizaciones empresas, con el fin de facilitar la dirección y el control. O sea, quiere decir que esos estados financieros que nosotros aprendimos a hacer nos ayuda a entender cómo está el negocio, dónde estamos fallando y cómo podemos mejorar. En palabras generales. Presentando la información previamente registrada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los contadores no operamos información, solo la recibimos, la trabajamos y presentamos estados financieros. Cuando me refiero a que la trabajamos, es que la trabajamos en un lenguaje contable. Pero nosotros no realizamos las operaciones, lo hacen el resto de los departamentos del negocio, ¿no? De manera sistemática. Quiere decir que es de una forma que se pueda trabajar ordenadamente y que se entienda con el lenguaje contable para todas las empresas. Las contabilidades en todas las empresas son iguales. Van a distar un poquito en cuanto al giro del negocio, pero en realidad son iguales en sus procedimientos. Todas tienen que pagar impuestos, todas tienen que tener activos fijos, todos tienen que depreciarlos, todos hacen ventas, todos hacen compras, distan un poquito dependiendo del giro del negocio, si tienen inventarios o no, si es venta de materia prima o producto terminado, ahí sí empieza a variar un poquito, pero es un poquito. Para las distintas partes interesadas. A ver, ¿quién me puede decir quiénes son las partes interesadas
de ver la contabilidad. Y empezamos con las pláticas. A ver, hablen ustedes para que no se me saque la boca también. La ¿Quién? SAT. Ah, una al azar. ¿Quién más? Gerente de la empresa. El gerente, correcto, muy bien. ¿Quién más La podría ser? Contraloría podría ser. Bien. Contraloría, ¿no? Sí, si el negocio está manejando fondos del Estado, por supuesto que la Contraloría ahí está metida, con el dedo metidito. Perfecto. ¿Quiénes más consideran ustedes? Para el dueño del negocio. Ahí está, perfecto. El dueño del negocio también. Y ese es el punto principal que vamos a aprender nosotros en este curso. Para los dueños del negocio, para los socios de la empresa. ¿Ah? Porque ya empezamos a hablar de empresas con varias personas incluidas, no solo un dueño. Ellos son las partes interesadas, ellos son los que tienen que ver. Entonces nosotros como contadores hacemos todo ese recabo de información, lo registramos en los diferentes sistemas de cómputo que maneje el negocio, puede que sea que utilicen sistemas contables que ya existen como el SAP, como la ASPEL, como el ODU, o puede ser que utilicen todavía archivos de Word y Excel. Yo hoy por hoy ya no he visto empresas que manejen libros contables a mano, pero pueden existir. Hay personas que somos de la vieja escuela y preferimos hacer cosas a mano también. Por eso es que nosotros los contadores cuando estábamos aprendiendo nos obligaron a hacer esos libros de Jaime F. Sánchez y tener una lindísima letra que yo gracias a Dios ahora virtualmente no la pueden ver porque está más pateada que cualquier otra, peor que la de doctor. No es entendible de tanto usar la computadora que se nos va ahí, fíjense. Bueno, entonces eso es lo que estamos aprendiendo nosotros en contabilidad. Aprendimos esa base, qué sirve, para qué es, ¿verdad? Cómo funciona, ¿verdad? La contabilidad anteriormente, en mis viejos tiempos, dirían aquellos, existían los famosos PCGA, que son los que rigen la contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy por hoy, lo que se maneja son las NIFs. Después de que existían los PCGA, existieron las NIAS y las NIC, las normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de auditoría. Y ahora están unificadas que se llaman NIFs, normas internacionales de información financiera. Y aquí sí tienen que tener la participación las dos carreras, tanto auditoría como administración, porque va a depender de desde qué punto de vista están viendo la contabilidad, los informes que vamos a presentar para la opinión como auditores y los administradores para saber qué contabilidad estamos viendo. Tenemos que saber de normas internacionales, ¿no? Es así, ya nos toca que aprenderlas, ¿no? Y porque esta es la base que nos sirve a nosotros para que nuestra contabilidad sea leída y entendida en los diferentes países del mundo. Es por eso se llama la unificación. Puede ser que la casa matriz de la empresa donde yo estoy trabajando esté en Estados Unidos, Canadá, la India. Entonces los estados financieros tienen que ser uniformes, igualitos para poderlos conciliar o compensar, unificar, para que se pueda entender cómo va ese negocio, ¿verdad? La contabilidad se inicia creando un catálogo de cuentas. Este catálogo, que es la nomenclatura, el otro nombre que se le da, ese es el documento que nos permite a nosotros conocer las diferentes cuentas contables que va a utilizar el negocio, cómo se va a estructurar para elaborar esos estados financieros que nos sirven a nosotros de análisis. Normalmente nosotros llegamos a una empresa y la contabilidad, el catálogo de cuentas ya existe. Como administrador, me voy a poner ahorita en la capucha de los administradores, cuando yo llego a una empresa, esa contabilidad, ese catálogo ya existe. Entonces el catálogo nos va a servir a nosotros para conocer el proceso contable que maneja esa empresa y tomar decisiones de modificaciones, ampliaciones, reducciones, etcétera, que se necesite. Ya no hay que crear, a menos de que nosotros tengamos un negocio o un emprendimiento que estemos haciendo y tengamos que conocer ese catálogo de cuentas. Ustedes en los siguientes semestres van a tener un curso que se llama Planeación y Desarrollo de Negocios y otro que se llama Investigación de Mercados, que es donde se crea la parte documental inicial de un negocio y ahí se coloca el catálogo de cuentas también, ¿verdad?
Este nos va a servir a nosotros, como les digo, conocer el proceso del negocio y también saber de qué se trata el negocio, cuál es su giro de negocio. Si el negocio no tiene definido visión y misión, ahí es donde nosotros lo vamos a ubicar. A través del catálogo de cuentas se pueden aprender mucho. Si estamos del lado, ahora me voy de la capucha del lado del auditor. Si vamos a la auditoría, que vamos a hacer una auditoría, pues vamos a primero preguntar qué clase de auditoría es la que vamos a trabajar. Si es fiscal o financiera. Si es fiscal, ¿en base a qué leyes trabajan? Principalmente la del ISR. Si es financiera, bueno, perfecto. Entonces me tengo que abocar a las NIF. Muchas personas piensan que cuando hablamos de esas dos posiciones es llevar dos contabilidades y no es así. Es una sola contabilidad enfocada desde el punto de vista que nosotros queremos darle. Pero la contabilidad es una sola. ¿Verdad? Entonces ahora ya vemos. Entonces lo primero que piden muchas veces el auditor cuando va a una empresa es el catálogo o la nomenclatura, la visión y la misión, ¿verdad? Para saber de qué se trata el negocio y hacia dónde va y qué es lo que quiere, etcétera, etcétera. Responder las 5 preguntas universales que conocemos. ¿Cuáles son esas 5 preguntas universales? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Va? Esas preguntas universales se dan en todas materias, no importa en cuál estén, si estadística, matemática, recursos humanos, contabilidad, auditoría, no importa. Esas son las 5 preguntas, e incluso a nivel personal. Ustedes respondieron esas 5 preguntas universales sin haberse dado cuenta de algunos. ¿Cómo es eso, Ligma? Miren pues. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cómo le voy a hacer? Si voy a hacer presencial, si voy a ir presencial, si va a ser virtual. Bueno, ¿qué, cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Me voy a dar mi año sabático? No. Salí del colegio y de una vez voy a la universidad. ¿Dónde? ¿En qué universidad voy a estudiar? ¿No? ¿Cuál es la universidad que yo voy a escoger? Aquí en Guatemala existen 22 o 27, no recuerdo ahorita el número exacto, de universidades que existimos. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a estudiar en esa universidad? Pues voy a estudiar en ella porque sí la puedo pagar económicamente, es accesible a diferencia de la Landiva, la Marroquín. No me quiero ir a la San Carlos porque esos son los inservidores están ahorita y siempre están cerrados, no podemos estudiar ahí. No, me voy a una más personalizada que me apoye de mejor manera un trabajo, ¿verdad? Un estudio, perdón, ¿no? ¿Ya vieron? Contestamos las 5 preguntas universales a nivel personal. Entonces, también ustedes ahí lo tienen. ¿Ah? Ok. Clasificación de las cuentas. Las cuentas, a través de ese catálogo de cuentas, nosotros la podemos clasificar en reales y nominales. ¿A qué me refiero con real y nominal? Las reales abarcan principalmente todo lo que es el estado financiero que se llama balance general, que es el activo, pasivo y capital. Este nos muestra la realidad del negocio, cómo va el acumulado, desde que el negocio empezó hasta la fecha en que vamos. Cómo ha sido su historia, cómo es real un banco, una cuenta bancaria, ese es real. Tengo un estado bancario, un estado de cuenta que me dice, tengo activos, propiedad, planta y equipo, vehículos, esos son reales, ¿verdad? Y los nominales, que normalmente abarca el estado de resultados, que son los ingresos y los gastos, porque esos tienen un periodo de tiempo. Inician en un año y terminan a final de ese año. Y el siguiente año volvemos a empezar. Ese nos ayuda a nosotros a tomar las decisiones de si vamos bien, si vamos mal en el negocio, si estamos vendiendo o no estamos vendiendo, si tengo diferentes catálogos de productos, tomar decisiones si continúo con unos o con otros, pero es un límite de tiempo, por eso se le llaman nominales. Tenemos la ecuación patrimonial. ¿Qué es la ecuación patrimonial? En esta nos definen qué es lo que abarca principalmente el balance general, las cuentas reales. Nos dice que es el resultado de comparar recursos o activos que son propiedad de una empresa con las obligaciones internas, el patrimonio, que es la deuda a los socios, y las externas, que es el pasivo, la deuda a los proveedores y acreedores. Según el principio de dualidad económica, la empresa como persona es una ficción contable. Pues aunque esta sea una persona jurídica,
en realidad no posee ningún recurso neto, pues todo lo que es propiedad de esta misma lo adeuda a un tercero o a sus propietarios. ¿Qué quiere decir? Que cuando creamos un negocio, le damos una figura legal. Vamos al registro mercantil, hacemos escrituras, hacemos patentes, que es lo que estamos viendo en este curso, y creamos a la empresa. Chocobananos, los diabéticos. Ay, yo soy fanática de los chocobananos. Entonces yo siempre pongo ese en mi negocio. Y de los diabéticos, porque ahora soy diabética, entonces estoy tratando de ver un emprendimiento. No lo voy a poner yo, vamos a vender el negocio ahí a alguien a quien lo pueda poner, que venda chocobananos para nosotros los diabéticos. Somos fanáticos del dulce, no podemos quitárnoslo, pues entonces hay que buscar una forma de dar ese gustito de dulce, pero que no sea afectado a nuestra condición de ser diabéticos. Bueno, entonces yo creé ese negocio y aquí se llama Chocobananos los Diabéticos S.A. Con ustedes los voy a organizar. Somos nosotros los 41 participantes dueños de ese negocio. Y ese negocio tiene refrigeradoras, tiene las máquinas para calentar el chocolate, tiene un local, tiene un vehículo que distribuye los productos, tenemos computadora para el contador y el ejecutivo de ventas para que trabajen. Todo eso, Chocobananos, los diabéticos, no es dueño de eso, pero figuramente sí. ¿Por qué? Porque todo eso se lo debemos, o todavía le debemos al proveedor que nos vendió las máquinas, pongamos macrosistemas, o a los dueños que aportaron estos activos cuando se creó el negocio. Entonces, por eso dice que no es dueño de nada. Y por eso se llama ecuación patrimonial, porque puede dividirse, hacerse de diferentes maneras. Y aquí entra matemáticas. Ustedes dijeron, con razón nos están enseñando mate, porque aquí en la conta también viene mate. Muchas personas tienen el pensamiento que la contabilidad es ver dinero, y no es así. Nosotros los contadores no vemos, pero a veces ni un centavito, a menos de que manejemos una caja chica, pero de ahí todo es en papelito. Entonces, esa ecuación patrimonial nos dice que todo lo que posee este negocio o se lo debe a un tercero o se lo debe a los dueños. Y esta ecuación, por ser ecuación matemática, se pueden deducir otros tipos de ecuaciones. Todo lo que yo le debo a un proveedor le pertenece a la empresa y a los dueños. Todo lo que los dueños aportaron para este negocio son los activos que posee el negocio o se les debe a un tercero también. Entonces ahí tenemos la ecuación patrimonial, que es la misma que nos sirve también para hacer específicamente el estado financiero que se llama balance general. La ecuación patrimonial es representada a través de una T, en donde el brazo izquierdo se encuentran los recursos de la empresa y en el derecho las obligaciones u origen de estos recursos, tanto internos como externos. Ahí nos van enseñando a nosotros a empezar a reconocer cómo trabajar. Esto nos ayuda a analizar para la elaboración de las partidas contables que aprendimos en Conta 1. Muy bien. Tenemos que a pesar de que nosotros decidamos si nuestra contabilidad va a estar enfocada, va a ser elaborada en función a las leyes de Guatemala o a las normas internacionales, no importa cuáles, la empresa tiene obligaciones fiscales aquí en Guatemala. Tiene leyes, impuestos, tributos, obligaciones que pagar. Entonces, dentro de estas leyes, que ya vimos nosotros, perdón, me fui hasta arriba, ¿está? Que ya habíamos visto también en el programa que estábamos hablando de las leyes del ISR, del IVA, de timbres fiscales, etcétera, el Código de Comercio, pues también allí nos dice a nosotros qué libros son obligatorios y qué libros son auxiliares que debe tener la empresa como mínimo. Y estos libros los tiene que tener sí, solo sí, según el Código de Comercio lo establece, tenga activos que superen los 25,000 quetzales. Si superan los 25,000 quetzales, estamos obligados a llevar contabilidad completa. Y si estamos obligados a llevar contabilidad completa, debemos de llevar estos libros contables. Y los otros que las leyes específicas los piden, como por ejemplo la ley del IVA específicamente nos pide los libros de compras y venta. Para muchos que todavía practicamos en la contabilidad,
ya nos dimos cuenta que hoy por hoy la agencia virtual de SAT es donde está cayendo toditito y ahí está reuniéndose toda la información fiscal. Pues para algunos es un aliciente porque ya nos hacen más el trabajo ellos y nosotros ya solo hacemos ciertos cálculos, pero para otras personas no. Dependiendo desde el punto de vista que lo vean, honradez o negocio o no honradez, ahí se va trabajando la agencia virtual también, ¿verdad? Entonces, en la contabilidad 1 aprendimos que eran 4 libros obligatorios principales: inventario, diario, mayor y balances. Y el balances es el último que vieron, que es la elaboración de los estados financieros. Están los otros que son principales y no los habíamos visto posiblemente, que es el de acciones o accionistas y el de actas. Ese abarca la contabilidad, cuando ya estamos hablando de empresas, de sociedades, y que son sociedades con acciones. Ya vamos a ir a trabajar un poquito de eso. Lo establece el Código de Comercio. Ahí esos 2 libros entran a la jugada, aparte de los otros que hablamos. Estos libros deben de estar autorizados y deben de estar habilitados en el registro mercantil y en la SAT, y tiene un costo. Normalmente eso se lo dejamos al contador para que lo haga, y el pobre contador se hace 3 quesos viendo cómo le hace o busca un tramitador ahí, ¿verdad? Y los libros auxiliares que vienen a apoyar a estos libros principales, que los que sí tenemos ahorita de forma obligatoria son las compras, las ventas y los libros de salarios. Y con la nueva modificación del IX, todos vamos a llevar planillas y vamos a llevar libros, ¿verdad? Los otros son caja, bancos, cuentas corrientes, entre otros, que puede crear la empresa, y estos no están obligados a ser habilitados ni autorizados. Simplemente es como un adicional de apoyo a la contabilidad, que muchas veces es muy importante. En mi caso y en la experiencia que yo tengo, que les puedo decir, el libro de bancos, yo lo llamo un movimiento de bancos, y ahí está, miren, detalladito todo y cuadradito con el banco. Entonces, ese libro me ayuda muchísimo a mí para llevar el control financiero, ¿verdad? Estos pueden ser llevados de forma manual, computarizada. ¿Qué manda? ¿Quién me habló? ¿O se le activó la cámara nada más? Ok. Podemos llevarlos de forma manual, que les digo que hoy por hoy es muy raro ver a una empresa que lleve sus libros contables de forma manual, a excepción de libros de salarios, que a veces prefieren llevarlo manual que hacerlo computarizado, porque que le aprueben a uno el formato es bien complicado. A través de software, porque existen software que ya automáticamente hacen los laboratorios, los libros, perdón, ¿verdad? Y estos deben de estar actualizados como mínimo con 2 meses de atraso. ¿Qué quiere decir? Hoy martes 12 de febrero, 14 de febrero. ¡Ay! ¡Feliz Día del Cariño! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Espero que hayan comido pastel de a morir y que la próxima vez que coman diga uno por la licenciada Silvana, que no puede comer azúcar. Y se lo comen, por favor, ahí con cafecito. Yo por eso en mis memes no dije feliz día del amor y la amistad. Puse ahí donde dice, hoy es martes y se acabó, nada que feliz día del cariño. Pero ahí estamos. Entonces, 14 de febrero, para el 14 de enero, para el 14 de diciembre. O sea, los libros deberían de estar actualizados máximo el 14 de diciembre. Si hay una revisión de parte de la SAT, nos pueden multar por no tener los libros actualizados, y eso lo vamos a encontrar en el Código Tributario, en el artículo 92, inciso B, que habla de los libros que tienen que estar al día con un mínimo de 2 meses de atraso, y si no, hay una multa de 1,000 quetzales por cada libro que no esté actualizado. Y si es recurrente, si llega una siguiente visita, ya no van a ser 1,000 quetzales, sino va a ser el 1% sobre los ingresos, y en una tercera terquedad del contribuyente de no tenerla al día, cierre parcial de su negocio. Entonces, ahí entramos en la jugada nosotros, los administradores de la empresa. Bueno, venga, señor contador, muéstreme los libros, ¿cómo están? Quiero ver que estén al día como por lo menos a diciembre. Vean, si son electrónicos, veamos si están impresos o no.
Entonces ahí vamos viendo nosotros, ¿no? O nosotros los auditores, bueno, vamos a requerir los libros para empezar a hacer nuestra auditoría y resulta que no están al día. Bueno, primer hallazgo de control interno, ¿verdad? Del control interno de la empresa. Hallazgo, los libros no están actualizados hasta el 14 de diciembre, fecha en que estábamos haciendo nuestra auditoría. Consecuencias, en una eventual revisión de la SAT pueden ser multados hasta 1,000 quetzales primera y segunda vez o un cierre parcial del negocio si no lo tienen al día. Recomendación, requerir al contador que imprima o que actualice los libros contables. Eso ya es auditoría. Y ese informe de las deficiencias de control interno se las pasan normalmente al administrador, al encargado del negocio, para que empiece a limpiar esos errores que pudieran existir, ¿verdad? Porque esos errores, si no son corregidos en la primera auditoría, en la segunda, el auditor puede abstenerse de opinar, decir que los estados financieros son buenos, correctos, etcétera. Ya vemos nosotros ahí cómo entramos en la jugada ambas carreras, ¿verdad? Bueno, tenemos el libro de inventario. El libro de inventario nos habla que en este libro vamos a registrar a detalle valores y bienes que la empresa posee. ¿Ah? Es un inventario que puede constar tanto de activos, pasivos y capital. Si vieron ustedes en la estructura el curso pasado, el libro de inventarios es como tener un estado financiero que se llama balance general metido en el libro de inventarios, pero hay que hacerlo. Tenemos que esos se pueden clasificar iniciales, periódicos y finales. Y por su extensión, totales, parciales y subparciales. A ver, ¿quién se recuerda cuáles son los inventarios periódicos? A ver si alguien se recuerda de eso. ¿Todavía están tímidos para hablar? ¿No se acuerdan? Bueno, la ley del impuesto sobre la renta establece que los inventarios deben de estar registrados como mínimo 1 o 2 veces en el año en el libro. Sin embargo, el primer inventario es el inventario final del periodo anterior. Entonces, al final de cuentas, es casi que un mismo inventario. Los periódicos normalmente es de forma administrativa, no tanto fiscal, porque la ley nos habla de inicios y finales, no periódicos. Pero una empresa administrativamente puede tener la necesidad de hacer inventarios periódicos. Esos inventarios es cuando empezamos a ver ahí los negocios con un letrero cerrado por inventario, porque están haciendo un recaudo físico, ¿verdad? Ya están verificando que todo cuadre. Ese cuadre de inventario normalmente es con la contabilidad, con los documentos físicos, contra los productos físicos, que ahí es donde entran a jugar las famosas CARDEX, ¿verdad? Y las cuentas corrientes para ver cómo vamos con los inventarios, porque la magnitud de productos que maneja lo requiere, pero no es obligatorio y tampoco es obligatorio que se llenen en los libros de inventario. Sin embargo, las modificaciones que ha venido mutando en la SAT, si ustedes se dan cuenta, nos están pidiendo inventarios semestrales para registrar, para reportar a la SAT. Por lo tanto, sí deben de existir 2 inventarios ahora en el libro de inventarios, los que se están reportando a la SAT. Muchas veces las empresas reportan esos inventarios, pero no los plasman en el libro contable. Entonces, ahora sí tenemos que tener 2. ¿Por qué solo 2? Porque como les digo, el último inventario que se registra en el libro es el primero que entra en el siguiente año. Siempre van a ser solo 2. Siempre van a ser solo 2. Entonces, hay un inventario que se trabaja de enero a junio, se plasma en julio, y el de julio a diciembre, que es el que se plasma a final de diciembre, pero se inicia con el mes de enero. Entonces, ya tenemos ahí esas clasificaciones. Totales, parciales y subparciales, recordémonos que es cuando vemos a detalle el registro de las cuentas contables. Por ejemplo, tenemos los bancos. La cuenta contable es bancos. Esa sería la total. La parcial es porque tengo que detallar si son cuentas ¿de qué bancos? Perdón.
del GIT, del Banco Industrial, del Banco Rural, del CHN, etcétera. Los subparciales es porque del GIT tengo cuentas monetarias, tengo cuentas de ahorro, tengo plazos fijos y empiezo a hacer detalle. E incluso ese detalle es obligatorio. ¿Por qué? Porque hay unas normativas, hay un decreto que ahorita se me acaba de ir de la mente que establece a la actualización 10-2012, decreto 10-2012, que establece que la empresa debe de detallar en sus inventarios y en sus balances las cuentas contables o todos aquellos datos que tenga que ver con bancos y tiene que ser a detalle. Entonces ahí entramos con los subparciales. Otra cuenta que podemos hablar aquí es, por ejemplo, la de clientes. Cuenta clientes total. Parciales, tengo 5 clientes que me deben. Los subparciales, bueno, del cliente A, B, C y D, del cliente C, tengo 5 facturas y las declaro. Ahí a ese detalle llegamos con subparciales. Contable, los inventarios pueden ser contables y extracontables. Hoy por hoy la práctica es extracontables. ¿Por qué? Porque hacemos esa conciliación de información. La conta dice que tengo 1 millón en inventarios, pero mi recuento físico que yo fui a hacer con mis compañeros y me llevé mi tablita y ahí estábamos sumando y restando y nos dio la medianoche y no había modo que cuadrar, ese es el extracontable, pero conciliado con el contable. Y adicional, si la empresa maneja importaciones y exportaciones, con mayor razón tienen que estar conciliados con las pólizas de importación y con las pólizas de exportación. Eso, ¿quién es el responsable de ver todo eso? Claro, es el contador, pero ante la junta directiva, ante los socios, ante los dueños, los jefes de área, los administradores del negocio, los representantes legales, o sea, todos nosotros. Segundo libro, la jornalización o el libro de diario. Ese fue el libro más terrible que vieron en Conta 1, porque era el que abarcaba la mayor concentración de información, que ese es el que alimenta a los otros libros y que alimenta a los estados financieros que nosotros hacemos. Ahí hacemos las partidas, las diferentes partidas dobles. Aquí hablo de los principios de la partida doble, que eso, pues el que lo logra entender bastante bien, logra entender muy bien el libro de diario. No hay deudor sin acreedor, por supuesto. Es una partida doble donde en una columna pongo lo que debo y en la otra columna es a quién se lo debo. Entonces siempre es doble la partida y siempre va a haber un deudor y siempre va a haber un acreedor. No hay cambios sin valor. Todas las partidas que nosotros registramos en este libro tenían valor, tenían dinero, tenían monto. A eso se refiere. Las cuentas salen con el nombre que entraron a excepción de las mercaderías. Abrimos de la cuenta de la nomenclatura de cuentas, esa es la que nos ayuda aquí. Cuando se refieren con este principio es porque ha sucedido que en muchas empresas tienen una cuenta, por ejemplo, vehículos. Y después dicen, no, necesito que separen los vehículos que manejan el área de ventas y los vehículos que se manejan en la parte administrativa. Entonces, vehículos de reparto o vehículos de sala de ventas, vehículos administrativos. Pero como ya existía vehículos, ahora ya hay 3 cuentas. Y las 3 existen. Y en las 3 tienen un valor similar. Y resulta que tienen el mismo vehículo en las 3 cuentas. Porque se ha dado el problema de que no se dan cuenta que están creando cuentas, valga la redundancia de la palabra, ¿va? Entonces, si ya creamos una cuenta, tenemos que mantener esa cuenta. Si queremos hacer una modificación de cuenta, debemos de hacer ajustes para desaparecer esa cuenta y crear las cuentas que consideramos nosotros tener, que es la parte de los ajustes que vimos al final del curso. Excepto las mercaderías van mutando, la cuenta contable mercadería ya casi no se utiliza inventario para la venta, producto terminado, materia prima, inventarios en tránsito, etcétera. Ahí se va modificando la cuenta dependiendo dónde esté el producto. Si lo tengo en aduanas, inventario en tránsito. Si ya lo tengo en bodega, inventario producto para la venta. Si lo tengo en otra forma, ya vamos viendo qué tipo de cuenta contable vamos creando, ¿va? El importe del debe y del haber deben sumar igual. Quiere decir que esa partida doble que estamos hablando tiene que sumar igual. Si yo le debo a Juanito Pérez 5,000, de mi banco va a salir 5,000 y ahí estamos cuadrando la partida, ¿no?
Luego habla del tema de los asientos. Aquí voy a ir, pues estoy resumiendo todavía esta información que yo les trasladé, pero que ustedes sí le van a dar lectura a detalle. Y les cuento que en 15 días tenemos prueba corta de este material, así que ya están avisaditos para que empiecen a repasar, a leer las clases de asientos que existen. Y luego pues tenemos los siguientes dos libros contables, que es mayor y balances, que es donde nosotros empezamos a hacer resúmenes de resúmenes. El mayor es el resumen del diario y el balance es el resumen del mayor, que es el que nos sirve a nosotros para saber con qué saldos estamos trabajando para elaborar los estados financieros, ¿no? ¿Hay mutaciones de libros para registro en la SAT? Sí, hay uno que se llama libro Diario Mayor General y abarcan los 3 libros en un solo libro y la SAT lo autoriza. Puede ser que exista solo inventario, diario y mayor. El balance desapareció porque está unificado con el mayor y ya solo hay un libro que se llama Estados Financieros. Por último, tenemos en este libro, en esta parte, los ajustes. Nosotros vimos que a pesar de que hacemos un recaudo, hacemos partidas, vemos operatoria, al final de año siempre tenemos que hacer ciertos ajustes. Máxime si estamos trabajando con base a la ley del ISR. Esta información que yo les estoy trasladando, todo está enfocado en base al impuesto sobre la renta. Manejo mucho yo lo fiscal, los tributos. Yo no manejo las NIFs. Por eso es que en este curso y en el anterior, si ustedes hubieran estado en la cuenta 1 conmigo, yo no manejo las NIF. Hay cursos específicos en sus carreras donde van a hablar de las NIF. Yo aquí no las controlo, es la parte que yo no manejo, ¿no? Entonces, todo esto está enfocado en base al impuesto sobre la renta, ¿no? Y luego, pues tenemos, no sé si vieron con el catedrático anterior la hoja de trabajo. Es más conocido por los contadores, pero era importante que se conociera, que se trabajara. Y por último, los estados financieros, que es el balance general y el estado de resultados que se aprendió en el curso pasado. No sé si el curso pasado aprendieron algún otro reporte aparte de estos dos. Que me pudieran confirmar que si solo fueron estos dos. Solo fue el estado de resultados, hasta ahí nos quedamos, pero solo fue como un repaso, no fue como... Pincelazo. Ajá. Va, el balance ya no lo vieron, pero el balance es bastante similar al inventario, entonces no nos vamos a perder. Entonces eso vamos a darles en la próximo día de clases, vamos a ver un poquito estos estados financieros y los nuevos que vamos a aprender en este semestre, porque existe más reportería y principalmente que es la cuenta del capital la que vamos a manejar. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. No sé si tienen alguna dudita o consultita con respecto al resumen de 5 meses en un solo día, en 1 hora y media, hora, mejor dicho. No sé si tienen alguna dudita o consultita. ¿No? Bueno, 15 días el parcial, la prueba corta. Nos quedamos hasta acá entonces y nos vemos el próximo día martes. Que tengan una buena noche. Licenciada, disculpe, yo sí Sí. tengo una duda. Voy a cerrar esta sesión, espérame, voy a cerrar esta sesión porque ya se está quedando, si no vamos a quedar cortos, abro una nueva para resolver dudas entonces. Los veo en un minutito.